El 1 de febrero de 1974, la ciudad de São Paulo despertó con una de las mayores tragedias que había vivido en su historia. O edifício Joelma, na capital paulista, é envolvido pelas chamas, resultando num espetáculo dantesco de proporções inusitadas. El edificio Joelma, una imponente estructura de 25 pisos, ubicado en pleno centro de la ciudad, comenzó a arder en llamas. En aquel momento, unas 756 personas se encontraban en el lugar iniciando sus labores del día y el fuego los tomó a todos por sorpresa. El caos, la devastación, el terror y la incertidumbre se apoderaron de todos en el lugar y rápidamente empezaron a desocupar sus oficinas de forma acelerada, haciendo que la emergencia creciera muchísimo más. La ciudad entera entró en caos y los bomberos y equipos de rescate no tardaron en llegar. Aún así, el edificio ardió en llamas por más de 4 horas seguidas, en las cuales los gritos de horror de las personas atrapadas en el edificio y los testigos que rápidamente invadieron la zona se escuchaban por toda la ciudad. El saldo de la tragedia ocurrida aquel día fue devastador. Decenas de personas murieron en las escaleras tratando de evacuar el lugar. Otras tantas perecieron víctimas de las enormes llamaradas. Otros lo hicieron a consecuencia de las bocanadas de humo que invadieron el edificio en su totalidad. Un enorme grupo murió horriblemente en uno de los ascensores cuando decidieron utilizarlo en medio de la crisis y el metal del ascensor comenzó a derretirse por el calor, haciendo que los ocupantes murieran de forma agonizante y que sus cuerpos quedaran fusionados dejando una mórbida masa y dejándolos completamente irreconocibles. Y al menos 40 personas más decidieron lanzarse desde lo alto del edificio tratando de huir de las llamas, pero obviamente encontraron una muerte segura en el pavimento. El resultado final fue de 280 heridos de gravedad y un total de 188 personas sin vida, haciendo que este oscuro hecho fuera considerado como el mayor desastre ocurrido en un edificio de altura a nivel mundial, y solo fue superado años después, cuando ocurrieron los devastadores y famosos ataques en el World Trade Center. Sin embargo, muchos en Brasil sabían que algo así ocurriría en el edificio, y no solo por su paupérrima seguridad, ni por no contar con un sistema de rociadores contra incendio, sino porque el lugar fue construido en un terreno que desde hace muchos años se encuentra maldito por un macabro hecho que ocurrió, y cuyas consecuencias siguen causando estragos incluso hasta la actualidad. ¿Puede el horror y la tristeza dejar un cúmulo de energía tan poderoso que incluso llegue a causar una tragedia mucho mayor? Tras lo ocurrido en el Joelma, muchos expertos piensan que sí, y es que los fenómenos que ocurrieron en el lugar y la enorme devastación ocurrida en el Joelma es motivo suficiente para corroborarlo. Así que prepárate, porque en Viral Top llegaremos hasta el corazón de São Paulo y exploraremos a fondo el tétrico pasado del edificio Joelma y la maldición que causó su destrucción. Para iniciar esta historia debemos viajar en el tiempo hasta el año 1928, cuando en la avenida 9 de Julio, una familia conformada por la madre, 2 hijas y un hijo habitaban el lugar, en una hermosa casa que era la envidia de todos en la zona. Aquella familia, aunque contaba con una buena posición económica, no era conocida por muchos, y aunque realizaban su día a día normalmente ante la vista de todos, había muchos misterios y situaciones extrañas en torno a ellos. La madre, doña Belmira, había llegado junto a su esposo y sus hijos hacía varios años a la ciudad, proveniente de un lejano pueblo ubicado cerca al Amazonas. El esposo de doña Belmira era un hombre bastante anciano, mientras ella era una mujer hermosa y con una juventud envidiable.
Este hecho causó muchas habladurías en la sociedad, llegando incluso a pensar que los hijos de doña Belmira no eran de su marido, ya que se pensaba que era imposible que un hombre tan mayor fuera capaz de procrear, y por mucho tiempo, doña Belmira se convirtió en la burla silenciosa de sus vecinos. Pero entonces, algo extraño comenzó a ocurrir. De un momento a otro, todas las personas que hablaban algo malo de doña Belmira comenzaban a sufrir de un enorme número de tragedias que llevaron a que muchas de las personas que se burlaban de ella, así fuera en la intimidad de su hogar, se vieran completamente arruinadas, e incluso muchos comenzaron a morir debido a graves enfermedades que se apoderaron de sus cuerpos repentinamente. Esto llevó a que todos en la zona comenzaran a pensar que doña Belmira era una bruja y que decidía vengarse de todos quienes se burlaban de ella, haciéndolos víctimas de una maldición que les arruinaba su vida. Poco a poco, doña Belmira comenzó a verse relegada de la sociedad, al igual que sus hijos, pero esto parecía no afectarles para nada. Con el tiempo, nadie volvió a hablar con ellos y aquella familia se dedicó simplemente a hacer su vida sin hablar nunca con nadie más. Pasaron 20 años y todos en la zona se habían acostumbrado a convivir con aquella familia, así que todo seguía con normalidad, hasta que un oscuro hecho llenó el sector de terror y dejó el terreno en donde se ubicaba la casa de aquella familia maldito para siempre. Resulta que, a mediados de febrero de 1948, un olor a putrefacción comenzó a apoderarse del sector. Por varios días, los habitantes trataron de ubicar el origen de este olor hasta que notaron que provenía del interior de aquella casa. Sin poder soportarlo más, varias personas decidieron acercarse a la casa y hablar con doña Belmira y sus hijos para que se hicieran cargo de la situación, pero por mucho que llamaron a la puerta, nunca nadie les abrió. Aquella noche, todos en la zona escucharon aterrados una serie de gritos de horror que salían del hogar. Así que el día siguiente los vecinos se comunicaron con las autoridades, quienes ante las quejas decidieron visitar la propiedad. Sin embargo, cuando llegaron y tras llamar varias veces a la puerta sin que nadie les respondiera, decidieron ingresar al lugar e inspeccionar la casa a profundidad. Así, las autoridades encontraron el macabro motivo del olor que invadía la zona. Resulta que tras recorrer todo el lugar, se dirigieron al segundo piso para inspeccionar las habitaciones. 3 de ellas estaban completamente vacías, pero al ingresar a la cuarta, hallaron el cadáver en descomposición de Paul, el hijo menor de la familia. Al lado de su cuerpo, había una extraña nota que decía simplemente: "No aguantaba más esto, yo las maté". Tras este hallazgo, las autoridades siguieron inspeccionando el lugar y un rato después encontraron los cuerpos de doña Belmira y sus 2 hijas en el fondo de un pozo que se ubicaba en el patio trasero de la casa. La noticia tomó a todos por sorpresa y dejó a los vecinos aterrados por lo ocurrido. El proceso de levantamiento inició, los cuerpos fueron sacados y la casa quedó abandonada de inmediato. Sin embargo, desde aquel momento comenzaron a presentarse varias situaciones inexplicables. En las noches, todos los vecinos oían unos gritos que salían de la propiedad. Unido a esto, veían a los miembros de la familia asomados en las ventanas. Sin embargo, todo se oscureció mucho más luego de que, algunos días después, cuando se conocieron los resultados de la autopsia, se determinó que doña Belmira y sus hijos llevaban más de 1 semana sin vida cuando fueron encontrados, algo que confundió bastante a todos, pues tan solo una noche antes de encontrar sus cuerpos, todos los vecinos habían escuchado una serie de gritos desesperados que salían del interior de la propiedad. La tragedia llenó de terror a la zona
y los fenómenos paranormales comenzaron a apoderarse de todo el sector, y la situación fue tan intensa que poco a poco todos quienes vivían cerca a aquella casa comenzaron a abandonar sus propiedades, pues simplemente les resultaba imposible conciliar el sueño debido a los gritos que salían de aquella casa. Progresivamente, todo el sector comenzó a quedar abandonado y comenzó a llenarse de curiosos que llegaban hasta allí, atraídos solo por las muchas historias que se contaban de la zona, y estas situaciones fueron avanzando tanto y tan rápidamente que incluso muchas personas comenzaron a resultar gravemente heridas debido a ataques que sufrían por parte de fuerzas incorpóreas. Unido a esto, aquellos que visitaban la casa, así no entraran a ella, comenzaban a experimentar terribles pesadillas todas las noches, problemas económicos y afectaciones en su salud. Y por todo esto, la creencia de que la tragedia ocurrida en el hogar de doña Belmira había dejado maldito el lugar, definitivamente comenzó a ganar una enorme notoriedad. Cansadas de la fama que se estaba apoderando de la zona, las autoridades decidieron tomar cartas en el asunto. Para esto, se desarrolló todo un plan de renovación que le daría un nuevo aire a la zona, pero antes de desarrollarlo, las autoridades decidieron invitar a un grupo de personas con la idea de limpiar la energía del lugar. El grupo incluía espiritistas, parapsicólogos, investigadores del mundo paranormal y varios sacerdotes, quienes tras 2 noches de inspeccionar el lugar, llegaron a la conclusión de que la casa estaba invadida por varias presencias oscuras que exhalaban una maldad y furia como nunca antes lo habían sentido. Así que recomendaron realizar una larga serie de exorcismos y derribar la casa hasta sus cimientos. Así se hizo. Por varias semanas los exorcismos se llevaron a cabo y después la casa se derribó. Los escombros de la propiedad fueron trasladados muy lejos de la ciudad y se quemaron en medio de una ceremonia que se pensaba terminaría por fin con la maldad que se había apoderado del lugar. Asimismo, se decidió cambiar el nombre e incluso la nomenclatura de la zona para que la tragedia quedara en el pasado y finalmente fuera olvidada. Tras esto, se erigió el edificio Joelma y otras construcciones más en el sector para dejar el pasado atrás y convertir la zona en un importante centro económico. Sin embargo, todos los esfuerzos fueron en vano, pues ahora los nuevos edificios comenzaron a ser sede de una incontable cantidad de situaciones macabras. Desapariciones, accidentes repentinos y sin explicación, objetos que salían disparados en el aire violentamente y todo tipo de avistamientos espectrales hacían parte del día a día en la zona. Pero poco a poco, todos quienes trabajaban en el sector se fueron acostumbrando a esta situación. Ya en 1972 ocurrió el primer evento que demostraría que la furia de los espíritus que invadían la zona sin duda seguía más vigente que nunca y que la maldición que se decía había en el lugar era más real de lo que se pensaba. En la mañana del 24 de febrero, un incendio de gigantescas proporciones se tomó el edificio Andraus, una construcción de tan solo 10 años de antigüedad que contaba con 115 metros de altura y 32 plantas. La emergencia fue devastadora, pero la rápida reacción de las autoridades evitó que la tragedia fuera mayor, dejando 300 personas heridas y un total de 16 personas fallecidas. En aquel entonces, el equipo de parapsicólogos que había investigado la zona años atrás realizó un comunicado en el que aseguraban que el incendio tenía connotaciones paranormales y que había sido causado a raíz de la energía maligna que invade el sector. Pero para aquel momento, toda la zona se había convertido en un importante centro económico y laboral de la ciudad. El comunicado fue totalmente ignorado. Tan solo 2 años después, cuando la zona apenas se recuperaba del incendio del edificio de Andraus, ocurrió la tragedia que dio inicio a este video. El incendio del edificio Joelma tuvo lugar y la emergencia causada fue aterradora.
Aquel día, parece que todo se unió para que la tragedia tomara aquellas proporciones apocalípticas. Todas las organizaciones que tenían sede en el edificio Joelma habían iniciado su labor antes de lo previsto. El lugar estaba repleto de visitantes y trabajadores. El tráfico de la ciudad estaba colapsado, causando que los cuerpos de rescate tardaran mucho en llegar. También hubo un daño en las tuberías del sector, haciendo que el agua en las mangueras de los bomberos escaseara, y la mayoría de helicópteros disponibles en la ciudad estaban siendo utilizados en otras actividades. Todo este compendio de sucesos hizo que el incendio en el edificio Joelma llegara a niveles tan altos de devastación y causara la tragedia que se recuerda hasta el día de hoy. Sin embargo, varios parapsicólogos y conocedores del mundo paranormal no dudan en afirmar que todo se causó por los espíritus malignos que surgieron a raíz de la tragedia del pasado. Tras el hecho, el edificio Joelma quedó abandonado por varios años y tuvo que ser prácticamente reconstruido en su totalidad. Pero antes de abrirlo al público nuevamente, las autoridades pidieron de nuevo la ayuda de varios conocedores del mundo paranormal para que terminaran de una vez por todas con la maldición que habita el lugar. Los resultados de las investigaciones determinaron que la situación era ahora incluso mucho peor que en el pasado, pues ahora no solo los espíritus malignos que invadían la energía del lugar seguían presentes, sino también las almas confundidas y atormentadas de aquellos que perecieron durante los incendios. Se determinó que al menos 13 espíritus malignos habitaban el sector y otra enorme cantidad de espíritus que consideraron amigables. Se determinó también que el epicentro energético se localiza en el piso número 15 del edificio y se recomendó que en el lugar se hicieran al menos 4 limpiezas espirituales al año, no para expulsar los entes que habitan en el lugar, sino para tratar de controlar su furia. El edificio Joelma cambió su nombre y pasó a ser conocido como el edificio Plaza de Banderas. Cientos de personas laboran diariamente en el lugar y todos afirman haber vivido varias experiencias paranormales allí. Sin embargo, aunque estos fenómenos les causa terror, no se compara con el miedo y la incertidumbre que viven a diario, pensando en que una nueva tragedia ocurra, causada por las energías paranormales que habitan el lugar. Y aunque hasta ahora todo ha transcurrido con normalidad, nadie puede asegurar que las oscuras situaciones del pasado no vuelvan a repetirse. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.